y pues vamos a pasar a la palabra de Dios. ¿Sí quieren la palabra? Vamos a escuchar el consejo de Dios. Mire, acabamos de terminar una serie que pues la intención y la esperanza personal es que haya sido de mucha bendición para su vida, porque qué importante es saber y conocer por qué somos cristianos, qué fue lo que representó la cruz del Calvario para nosotros, qué significó que el Señor abriera los cielos, regresara a su reino después de haber consumado la obra de redención, y cuántas bendiciones celestiales fueron adquiridas por el Señor y nos las entregó de una manera gratuita para que vivamos nuestra salvación con temor y con temblor. Y creo que fuimos muy claros en el mensaje para entender ahora que el caminar cristiano pues tiene que ser de determinada manera. Y precisamente este tema, sin que tenga que ver mucho con el tema de la salvación, pero sí es un tema, voy a tocar dos temas parecidos. El primero es el peligro de la tradición, el segundo va a ser el peligro del legalismo. Y eso nos va a abrir un panorama, o nos va a abrir el discernimiento para ver cuál es nuestra posición, cuál es nuestra condición y cuál es la condición de la iglesia, cómo debe ser la situación espiritual de la iglesia. El peligro de la tradición. Vamos a comenzar primero viendo qué es una tradición. La tradición es un conjunto de creencias y de prácticas que se transmiten de generación en generación con la intención de hacerlas prevalecer. Esa es una tradición. Son costumbres que cada sociedad, al considerar valiosas, las mantiene vivas como parte de un legado cultural, social. También puede ser un legado político, puede ser un legado religioso. En el ámbito de la religión, en el ámbito espiritual, que es el que nos interesa, ¿qué es una persona tradicionalista? ¿Alguno de ustedes se considera tradicionalista? Pues practica tradiciones de alguna manera, pero hay quienes son tradicionalistas, incluso fanáticos, por decirlo así. Mire, un tradicionalista es la persona que depende de rituales, rutinas, costumbres, tradiciones de la fe que profesa y las mantiene y las sostiene. O sea, siempre estará dispuesto a hacerlas mientras llene sus expectativas personales, y eso es algo muy especial. Porque hay quien dice, bueno, yo tengo esta tradición, tengo esta costumbre, pero cuando la costumbre, la tradición o la ordenanza ya no son de su agrado, pues fácilmente dice, ya no quiero seguir haciendo esto, ¿no? Bueno, por esa causa hay un gran riesgo al dejarse llevar por estas prácticas, especialmente en el plano de lo espiritual. ¿Por qué? Porque es el terreno más fértil donde se pueden levantar dogmas que se llegan a convertir en fundamentos, incluso para determinadas doctrinas. Así es como las tradiciones se van posicionando en el corazón de la gente, porque de alguna manera suplen carencias morales y espirituales, y mediante prácticas con un alto grado a veces de fanatismo que ciega su entendimiento, de esas veces que dices, ¿cómo es posible que hagan esto? ¿Verdad? Pues llegan a depender de esas cosas, haciendo prácticas que realmente resultan no solamente asombrosas, sino peligrosas. Y como todo lo que se practica se hace costumbre, ¿sí sabía usted eso? Si usted está practicando algo, tiene un hábito, se le va a hacer una costumbre. ¿Quién tiene costumbre de hacer ejercicio, por ejemplo? Nadie. Bueno, sí se da. Y cuando empieza alguien a hacer ejercicio, se nota y se crea una dependencia. Pero hay quienes llevan el ejercicio a una exageración que pone en riesgo su vida. Bueno, así es con todo lo que es tradicional. Pero cuando se involucra la fe, se convierte en una necesidad, porque llena esa parte de quienes desean
incluso justificar una fe, una creencia. Bueno, en esa condición, nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó a esta tierra, encontró al pueblo judío, bajo la dirección de los religiosos de su época, donde las tradiciones y las enseñanzas rabínicas, oiga lo que estoy diciendo, estaban ya por encima de la ley de Dios, al darle una conveniente interpretación a los mandamientos del Señor. O sea, tomaban un poco de la Torá y la modificaban. Y los rabinos de la época ya establecían sus propias formas. Llegó un momento en que el Talmud llegó a ser más importante que la Torá, ¿verdad? De eso vamos a hablar la semana que entra. De manera que quienes dirigían la vida espiritual del pueblo judío, cuando empezaban a ser desenmascarados por Jesús, ¿qué cree? No lo soportaron. Literalmente estallaban, y eso lo vamos a ver en un momento, ¿verdad? Y deseaban matarlo. Bueno, finalmente lo mataron, porque les hablaba la verdad, les hablaba con la autoridad y el conocimiento de la palabra que ellos habían distorsionado. En la actualidad sucede, pues si no lo mismo, muy similar, con la mayoría de movimientos religiosos, denominaciones cristianas, cuyos dirigentes, teniendo el deber de llevar a sus seguidores a toda verdad bíblica, pues por esa hambre de poder tener influencia sobre las personas, obtener ganancias deshonestas, manipulan, distorsionan la escritura a conveniencia, y eso hacían en el pasado igualmente los religiosos de la época. Imponer costumbres, imponer tradiciones, rituales saturados de religiosidad. En la actualidad incluso prácticas blasfemas, aún heréticas, haciendo de lado la palabra y la voluntad de Dios. De manera que cuando Jesús vino a la tierra y vio esa condición espiritual, primero de quienes tenían a cargo la enseñanza de la Escritura. Mire, lo primero que el Señor se fija en quiénes están enseñando, quiénes tienen la responsabilidad, ¿verdad? ¿Cuál era la escritura conocida hasta esos días? Bueno, era la Torá, los salmos, los profetas, todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento. Bueno, ellos eran los que tenían a cargo la enseñanza, pero también tenían a cargo la dirección espiritual del pueblo judío. Al ver su condición, Jesús tomó una decisión radical, y a través de dos analogías expone la condición espiritual de la religión judía en esa época, del judaísmo, y el carácter de sus dirigentes también lo va a exponer. Mismas que retratan, mis hermanos, perfectamente la condición espiritual de religiones tradicionalistas, pero también incluye a una gran mayoría de denominaciones cristianas, aunque no nos guste, hay que reconocerlo. Y el Señor hace esta enseñanza, y le voy a pedir que me acompañe a Mateo 9, por favor. El Señor, estando con sus discípulos, siempre los fariseos, los escribas, gente ahí por testigo, y les dice así, Mateo 9:16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera se rompen, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan conjuntamente. Bueno, a simple vista, estas dos analogías son muy parecidas. Incluso parecería que indican lo mismo. Sin embargo, el Señor Jesús lo está mostrando y nos va a enseñar algo muy distinto en cada una de ellas. De hecho, al mencionar primero acerca del vestido y paño nuevo antes del vino nuevo en odres viejos, está enseñando que para poder recibir el vino nuevo
es imprescindible primero dejar el vestido viejo. Espero que no los esté confundiendo. ¿Vamos bien? O sea, para poder vertir el vino nuevo, primero tiene que sacarlos del vestido viejo. Jesús está enseñando o está mostrando la importancia de una renovación radical en quienes ya tienen y profesan una fe. En este caso ellos el judaísmo, en este caso nosotros ¿qué? El cristianismo. La necesidad de una verdadera regeneración espiritual. ¿Para qué? Para dar continuidad al propósito de haber venido Él a este mundo. Él vino con un propósito, ya lo vimos en las enseñanzas anteriores, dar salvación a la humanidad. Era preciso el instrumento correcto para que ese mensaje se siguiera dando tal como lo dio Jesús. Y a eso se refiere. De manera que con la frase no poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo, está indicando que quien ya está bajo la gracia no necesita someterse a las leyes y prácticas que tenían sumido al pueblo judío en un proceso interminable para poder expiar su pecado de manera temporal. Bueno, los judíos estaban cobijados bajo el manto de la ley. ¿Qué representaba esto? Que con sus prácticas, o sea, esto lo tenían que obedecer, era un mandamiento, ¿verdad? Pues, ¿qué hacían? Remendar temporalmente su condición de pecado delante de Dios. Algo así como coser un parche de la misma tela, y por eso se amalgamaba con la naturaleza del vestido. O sea, tomaban un poquito de la misma tela y la pegaban para remendar algo. Esa es la analogía. Lo voy a explicar de esta manera. Cada uno de nosotros vivíamos bajo las normas del mundo y de lo que nos dictaba nuestra vieja naturaleza. Al nacer de nuevo, nuestra naturaleza cambió. ¿Sí cambió o no cambió? Bueno, por tanto, ya no podemos permanecer bajo la vieja naturaleza de la que fuimos rescatados. En otras palabras, ya no podemos seguir viviendo bajo las normas anteriores, sino bajo las normas de Dios. Ya no podemos actuar, reaccionar y tratar de resolver nuestros asuntos, nuestras cosas, como antes, con los argumentos y las prácticas del mundo. ¿Por qué? Porque la naturaleza que teníamos anteriormente, la del hombre viejo, que es terrenal, carnal, sensual, corrupta. Por tanto, ¿cómo va a pensar? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a actuar? Pues conforme a las cosas terrenales, tangibles y carnales. Pero ¿cómo es el hombre nuevo? Espiritual. Pone su mirada en las cosas de arriba. Por tanto, ahora piensa, reacciona y actúa conforme a su nueva naturaleza en Cristo, porque ha nacido de nuevo. Entonces, si usted ahora tiene un conflicto, si ahora usted tiene que tomar una decisión, si tiene que hacer algo, ¿a qué recurre? ¿A los rudimentos anteriores o a su nueva naturaleza? Yo espero que a la nueva. Tratar de remendar con el vestido viejo, ¿qué pasaría? ¿Qué chocaría con su nueva naturaleza? De hecho, sería imposible que usted pudiera resolver las cosas. Ahora ya sabe que no es posible. De hecho, el Señor dijo: ninguno que pone la mano sobre el arado y vuelve su mirada atrás es digno de seguirme. Bueno, entonces con esta primera analogía que Jesús está señalando como paño nuevo a la iglesia que está por ser establecida, y al mismo tiempo identifica la organización de los judíos con todas sus tradiciones, con todas sus enseñanzas rabínicas, como el vestido viejo. ¿Sí se está captando la atención de esto? Esa levadura que el Señor también les dijo, con la que se justificaban esas prácticas, esos rituales. ¿Por qué? Porque era con lo que cubrían sus expectativas de poder y ganancia, porque ya la condición de estos dirigentes era totalmente fuera de todo lo que el Señor les había ordenado. ¿Qué era el vestido viejo? El Sanedrín. Esa organización compuesta por sacerdotes, ancianos, que hacía cumplir la ley y que ejercía el gobierno de las sinagogas donde se enseñaba la escritura conocida hasta ese tiempo. Una ley que manipulaban a discreción, o sea, a su conveniencia.
y que Jesucristo, al llegar aquí a la tierra, enseñó con conocimiento, con fidelidad y con la autoridad de quien conocía. ¿Qué hacía con esto? Abrir los ojos espirituales del pueblo judío para dar paso al paño nuevo. ¿Mediante qué? Mediante su sacrificio en la cruz. Él estaba preparando el terreno. Al consumar la obra de redención, el viejo pacto pasa a ser un vestido viejo. Ahora, entendiendo por el viejo pacto solamente a los rituales ordenados por Dios, que debían de cumplir estrictamente mediante presentación de ofrendas, sacrificar para expiar temporalmente a su pecado. O sea, eso es lo que hace el nuevo pacto, quitar el pacto de las ofrendas, de las obras para la salvación. No está extinguiendo la ley, los mandamientos siguen vigentes. De tal manera que, a causa de las costumbres y tradiciones de un legado rabínico, ¿qué hacían? Manipular la ley para establecer sus propios preceptos, hacer prevalecer su sistema religioso por encima de los mandamientos de Dios. Bueno, ese edificio viejo y caduco necesitaba ser derribado para construir uno nuevo, sólido, desde abajo. Imagine usted a un arquitecto que desea construir un gran edificio, precioso, de gran valor, pero lo va a edificar en el mismo lugar que está ocupando una construcción vieja, húmeda, donde hasta sus cimientos están podridos. ¿Usted cree que el arquitecto levantaría el edificio sobre esas ruinas? Pues ni por sentido común. Sabe que todo se vendría abajo. Y no solamente se vendría abajo el edificio nuevo, sino que derrumbaría todo el edificio viejo por el peso de la nueva construcción. Igualmente, mis hermanos, una buena costurera, ¿hay aquí alguna buena costurera? Yo creo que sí. No le voy a pedir nada, nada más, es parte de la enseñanza. Una buena costurera o un sastre experimentado, no voy a preguntar si hay, jamás remendarían con un paño nuevo, con un hilo nuevo, el desgaste y la rotura de un vestido viejo. No lo harían. ¿Por qué? Porque saben que en el momento de coser ese paño fuerte nuevo, ¿verdad? ¿Qué hace? Pues va a tirar de la tela vieja. Y como dice la Escritura, se haría peor la rotura. Todo se echaría a perder. Entonces, asimismo, si un perito arquitecto sabe que de una construcción nada es aprovechable, de una construcción vieja, tan solo el terreno, ¿qué es lo único que queda? Derribar el viejo edificio, sacar los cimientos podridos, remover de nuevo la tierra. ¿Para qué? Para poder construir desde los cimientos. El Señor Jesucristo hablaba con sabiduría, pero con la lógica del que se tienen que hacer las cosas. De manera que vestido viejo y paño nuevo son analogías de la iglesia del viejo y del nuevo pacto. Sin embargo, si el edificio del viejo pacto estaba en ruinas y tan corrompido, era por quienes lo estaban ocupando. Los encargados de cuidarlo eran malos obreros, lo habían descuidado. No se preocuparon por sostenerlo bajo el diseño del perito arquitecto que lo construyó. Malos obreros representados en ¿qué? Sacerdotes, escribas, fariseos, rabinos, que como en la actualidad, ellos tenían la palabra de Dios para construir sobre esos fundamentos un edificio digno, limpio, que alimentara, que cubriera al pueblo. Pero no lo hicieron. Solamente empezaron a construir para ellos y a su manera. Por eso ahora habría que construir un nuevo edificio, pero con obreros nuevos, ya que quienes tuvieron el privilegio de mantenerlo con el diseño original, ¿a qué se dedicaron? Solamente a resanar un poco, retocar, modificar,
y hasta adornar a su gusto y con sus propios materiales. ¿Sí se está comprendiendo la analogía? ¿Qué hicieron ellos? Leudar con su levadura, con sus argumentos, con sus tradiciones, con sus reglamentos, lo que el arquitecto, el perito arquitecto les había dado para hacer este trabajo, su palabra. O sea, estuvieron elevando sus rudimentos por encima de los recursos de Dios. En el libro de Jeremías 2:13, acompáñeme. Jeremías 2:13 dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Esa ha sido la historia de la humanidad. Tratar de hacer las cosas como a su manera, desechando el consejo de Dios. Bueno, ahora bajo la gracia, mis hermanos, ¿cuál es el cimiento donde habremos de construir? El verdadero evangelio, la sana doctrina de Cristo, fundamentos sobre la roca, para andar el camino, para andar en la verdad. Esto va a ser lo único que edifique a los creyentes, a los que el Señor acerca para que sean salvos, para que sean edificados. Sin embargo, los insensatos construyen sobre la arena de su soberbia, de sus ineptitudes, de sus necedades, de sus argumentos, pero además son tan ciegos que, dándose cuenta del fracaso de construir así, siguen construyendo sobre algo tan inseguro. Y le voy a decir, tan inseguro como qué, como todo lo que ofrece el mundo. Porque eso es lo que hacen muchos: usar los rudimentos del mundo para pretender bendecir a la iglesia. ¿Por qué? Porque al tener su mirada en lo tangible, en lo emocional, no construyen sobre lo que es eterno. Porque su principal propósito, ¿qué es? Satisfacer sus expectativas carnales, personales, exaltar el ego. De ahí la pregunta: ¿por qué ese vestido se dejó envejecer y se hizo inservible? Si como todo vestido al principio fue nuevo. De hecho, el Señor le entregó a su pueblo un vestido precioso, un hermoso vestido con el que el Señor les abrigaría, les daba consuelo, seguridad, esperanza. Un vestido que provocaba en ellos gratitud, obediencia, amor, dependían de su Señor. Pero los malos obreros no solo lo dejaron envejecer, lo hicieron inservible, porque ya no servía para glorificar a Dios, no abrigaba al pueblo, solo era usado para abusar del pueblo, para confundirlo, alejarlo de Dios y que dependieran de ellos. Esta es una terrible tragedia. Malos obreros trabajando para su propia causa. Por eso Jesucristo lo rechaza. Rechaza a ese viejo edificio, a ese viejo vestido. ¿Por qué? Porque ahora el vestido es viejo, se ha corrompido de tal manera que solo ha quedado un remedo del diseño original, obviamente adornado de mucha hipocresía, porque se veían bien, a ellos les gustaba verse bien, pero estaba tan desgastado que en esa condición era inservible para introducir la gracia de la salvación del nuevo pacto. No estaban en condiciones de recibir un nuevo pacto. Vaya conmigo a Mateo 15. Vamos a ver un ejemplo de este carácter. Mateo 15, a partir del versículo 1. Dice así. ¿Ya lo tiene? Ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿La tradición de quién? De los ancianos. No dijeron ¿por qué van por encima de la ley de Dios, verdad? Bueno, no se lavan las manos cuando comen pan. Dice, él les respondió: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre,
También el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con lo que podría ayudarte es mi ofrenda a Dios, ya no tiene que honrar a su padre o a su madre. Y así por la tradición de ustedes invalidan el mandamiento de Dios. Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esa era la condición. Para ellos era imprescindible cumplir las tradiciones de los ancianos, de los rabinos. Así como, oye, no se lavan las manos. Ellos lavaban los jarros, las sábanas, todo lo lavaban de una manera tan impecable porque representaba pecado, representaba contaminación. Pero era todo lo que era visible para que se vieran ellos muy religiosos, muy consagrados. Pero el corazón, ¿cómo estaba? Lleno de corrupción, lleno de muerte. Bueno, Jesucristo, como perito arquitecto, vio la condición del sistema judaico, examinó sus cimientos y comprobó que estaban enmohecidos, podridos, contaminados por las tradiciones, por mandamientos, costumbres y doctrinas de hombre. Así que decide desarraigar de raíz esa organización para construir desde los cimientos un nuevo edificio. ¿Cómo se llama? Iglesia. ¿Verdad? En ese edificio estás tú, mi hermano. ¿No les dio gusto? Qué bueno que no les da. No, mi hermano, tú eres parte de este nuevo pacto. Bueno, ¿qué es lo primero que hace el Señor? Buscar nuevos obreros, corazones sensibles para ser capacitados y que trabajen en la nueva obra, la obra más grande, la obra que va a estar fundamentada en el sacrificio en la cruz, la obra de la redención, enseñando así que la solución no era remendar un vestido viejo, inservible, roto, podrido, desgastado, corrompido durante tanto tiempo debido al descuido, a la negligencia de malos obreros. No. Ese vestido ya no arropaba, estaba lleno de injusticias, dirigido por malos siervos, de tal manera que lo que necesitaba el Señor era hacer cambios. Mire, cualquier semejanza con lo que se ve en la actualidad en muchos movimientos religiosos y especialmente en congregaciones cristianas es mera coincidencia. Pero le voy a decir, por eso el Señor Jesús, cuando vino, sacó a la luz la condición del vestido viejo y con un mensaje que les recordara el carácter de amor y misericordia de Dios, los judíos religiosos, ese mensaje de Dios, ese mensaje de misericordia, ese mensaje de verdad, bueno, los judíos ese mensaje lo transformaron, lo sustituyeron por sus tradiciones. Todo el recurso que el Señor les había dado para cobijar a la iglesia, porque ellos formaban parte de una iglesia, la iglesia del antiguo pacto, lo habían sustituido con sus tradiciones. Mateo 23:23 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Ya ciegos, que cuelan el mosquito pero tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio. Bueno, esa era la demanda del Señor. Se los comprobaba con sus actitudes, se los comprobaba con su forma de vivir, con la manera como ellos supuestamente estaban guiando al pueblo de Dios. ¿Cuántos cristianos tienen una conducta y espíritu de fariseo? Fíjese la pregunta. Que saben verse muy religiosos, cumpliendo algunos deberes cristianos a conveniencia, colando el mosquito y tragándose el camello. ¿Por qué? Porque les gusta verse muy religiosos y los vemos levantando las manos y no, impresionante, pero su corazón ¿cómo está? Siempre intentando justificar malos hábitos, incluso vicios o pecado,
haciendo su propia y conveniente interpretación de la Escritura. Mire, hay muchos cristianos que hacen su propia interpretación bíblica para justificar un pecado y sacan un texto del contexto, ¿verdad? De repente, no, pues pastor, es que pues el Señor dijo, la carne es débil y pues yo por más que me esfuerzo, o sea, no es mi culpa, así soy. Ay, pastor, pero pues, ¿qué tiene de malo que yo tome? ¿No le dijo Pablo a Timoteo que se tomara una copita? Y lo sacan del contexto. Y no, pero es que, pues, ¿qué tiene de malo que yo me tome una, si una no es ninguna? Mis hermanos, qué fácil es manipular con tal de justificar un pecado personal. La santidad, mi hermano, es completa. La obra de la cruz fue completa. Y sí, sin que tengamos que llegar a ser a veces, no sé, tan radicales en ciertas cosas, pero ¿qué vas a hacer si lo que tratas de justificar es parte de un pecado que no puedes quitarte de encima? Por ejemplo, a alguien que le gusta tomarse una copa o dos, pero ¿por qué no deja de tomarla? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pero ¿tiene algo de bueno? O sea, ¿qué produce esto? ¿Qué efecto da? ¿Qué testimonio da? ¿Tú tienes hijos? ¿Tú tienes familia? ¿Qué estás metiendo a tu casa? ¿Qué ejemplo estás dando? Estás predicando el evangelio porque eres un cristiano religioso consagrado, pero les estás predicando con una cerveza en la mano. Entonces tenemos que ser congruentes con la fe que profesamos, pero por la dureza de su corazón no arrepentido son tan ciegos que no se dan cuenta que solamente están poniendo remiendos en su vestido viejo que jamás lograrán cubrir. Finalmente se van a romper. El apóstol Pablo, hablando con los judíos que se sentían los dueños de la promesa por su origen, dice en Romanos 2:28, no es judío lo que es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace interiormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Pablo dice a los judíos, porque ellos eran soberbios y se permitían cualquier cantidad de pecado porque decían, nosotros somos los dueños de la promesa. Y les está diciendo, no por su condición de judíos heredarán las promesas de Dios, sino los obedientes de corazón, los que con sinceridad adoren al Señor en espíritu y en verdad. O sea, les está transformando sus principios. Así ahora, no todos los que se dicen cristianos alcanzarán las bendiciones de Jesucristo, las que Jesucristo prometió a su iglesia. No basta con mostrarse religioso, no basta con actitudes hipócritas, piadosas, sino hacer la voluntad de Dios, obedecer los mandatos del Señor. Porque la finalidad del vestido, mis hermanos, no es para presumir. Y hay muchos que quieren presumir el vestido de la religiosidad. La finalidad del vestido es para abrigar, para tapar la desnudez, para bendecir. Entonces, si tú eres un cristiano maduro, un cristiano que camina con Dios, ¿cómo vas a consolar? ¿Cómo vas a abrigar? ¿Cómo vas a sostener? ¿Cómo vas a testificar si te estás permitiendo cualquier cantidad de libertades? De tal manera que el vestido viejo era un vestido lujoso, lleno de vanidad, que no daba calor, que no abrigaba, que no daba ejemplo, que no tapaba la desnudez espiritual. Era inservible, viejo, estropeado, demasiado pesado para que lo pudiera llevar el pueblo. Y le voy a decir por qué demasiado pesado, porque las tradiciones y costumbres se convirtieron en cargas. El Señor les dijo que ni ustedes mismos son capaces de sobrellevar. Una carga muy pesada. Sin embargo, en el principio el vestido de la ley fue bueno para el pueblo de Israel. Fue una bendición del Señor. Los mandamientos del Señor son santos, justos, buenos, para llevarlos por buen camino. Y durante mucho tiempo fue un vestido donde todos se abrigaron en él.
pero en las condiciones de contaminación y corrupción que lo encontró el Señor Jesús ya no era así. Así que el Señor lo rechaza. Rechaza un vestido corrupto, viejo, representado en un templo vacío, que todavía para ellos era muy importante, un sacerdocio corrupto y una monarquía inexistente, pero era el orgullo de los religiosos de aquella época. Por eso Jesucristo lo que hizo fue traer su paño nuevo. Una iglesia formada de hombres y mujeres regenerados, dije regenerados. Una iglesia misericordiosa que lleve el evangelio a quienes vivan en la esclavitud del pecado, o sea, una iglesia que sea la luz de este mundo, una iglesia que abra los ojos a quienes aún se cobijan bajo el viejo vestido de la religiosidad y de las tradiciones, porque hay muchos hermanos en la fe sumidos en eso a causa de determinadas doctrinas que los tienen sujetos a liderazgos corruptos, abusivos. Es necesario mostrarles el camino para que puedan discernir su condición y su necesidad de cambiar de vestido. Podríamos decir que bienaventurados todos los que han logrado salir del viejo vestido para formar parte del paño nuevo del Señor. Los que han entendido que no necesitaban un remiendo, sino un cambio. Desgraciadamente, por no reconocer la condición personal o defender lo indefendible, cada vez más hay que, diciéndose cristianos, solo siguen remendando su viejo vestido y son tropiezo para sí mismos, pero también para los que son testigos de su hipocresía. ¿Se entendió qué es el vestido viejo? Vayamos ahora a la segunda parte. Ni se echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro, ¿qué? Se conserva juntamente. Bueno, ya vimos cómo en la primera analogía el vestido viejo y el paño nuevo, que representaron el sistema religioso tradicional, ¿verdad? Y lo que estaba afectando espiritualmente al hombre, y la solución de un paño nuevo con la iglesia del nuevo pacto. La segunda analogía nos va a llevar directamente al corazón del hombre. El corazón del hombre que todavía se cobija bajo el manto del viejo vestido, la religiosidad, las tradiciones, de cómo ese corazón se puede llegar a endurecer y cegarle el entendimiento. Son aquellos que siguen tan duros que cuando se les habla la verdad de las Escrituras, pues no comprenden el mensaje de la gracia. Son los que ya han sido vacunados con un falso evangelio. Y si llegan a entender algo, aunque se den cuenta que están escuchando la razón, la realidad, no lo pueden aceptar. ¿Y sabe qué? Son intolerantes, se molestan. Recordemos algo, el evangelio es ofensivo en sí mismo, mis hermanos. Por eso cuando se les habla la verdad, y aquí yo estoy hablando de personas que conocen la palabra, pero que están de alguna manera endurecidos por las tradiciones, por las cuestiones del vestido viejo. Y cuando se les habla la verdad, sienten una agresión. No, es que yo no entiendo por qué. Si acá el pastor permite, ya si dice, pues sí, mira, pues tu pastor tendrá que dar cuentas, no solamente de él, sino de las ovejas que tiene a su cargo. Eso dice la Escritura, que los pastores daremos cuentas de cada una de ellas. Eso a mí me pone a temblar, mis hermanos. Por eso la importancia y necesidad de predicar la palabra de Dios, la verdadera. De tal manera que cuando alguien siente esa agresión a sus creencias, a sus tradiciones, incluso a sus lazos familiares, porque está acostumbrado a vivir de determinada manera, al haber creado una dependencia de algo que les ha robado el corazón, pues no reciben el vino nuevo. No reciben el vino nuevo. Son odres viejos. Y así como en el tiempo de Jesús, muchos se han convertido en religiosos tradicionalistas, intolerantes,
que no entienden más que a quienes se identifican con su condición. Ya no pueden entender otra cosa que las doctrinas o dogmas con los que han sido enseñados. Están endurecidos. Por eso habrá que tener mucha paciencia, mis hermanos, mucho amor, mucha sabiduría para sacarlos a la verdad. Porque perteneciendo al viejo vestido, con un poco de remendos de paño nuevo, se convirtieron en odres viejos. A ver, ¿sí se entendió? Lo voy a repetir. Perteneciendo al vestido viejo, con unos cuantos remiendos de paño nuevo, se convirtieron en odres viejos. Y no pueden recibir la frescura de la palabra de verdad en Cristo. No pueden recibir el vino nuevo porque al ser odres viejos, su efecto los hace estallar en contienda, en molestia. Aclarando que un carácter religioso, tradicionalista y fanático, o sea, un odre viejo, lo encontramos en cualquier forma de expresión religiosa y en la actualidad en una gran cantidad de congregaciones cristianas. ¿Alguien ha tratado de platicar con un fanático, aún diciéndose cristiano? ¿Cómo le va? ¿Verdad? ¿Cómo nos va? Pero hay que tener paciencia. ¿Qué es un odre viejo? ¿Qué es un odre? Es un pellejo de animal disecado. Ese es un odre. Está tratado especialmente para contener, añejar, fermentar y transportar vino. Ese es un odre. Quienes se dedicaban a la producción de vino sabían por experiencia, y estoy hablando de los tiempos de Jesús y en la actualidad es igual, que no pueden echar el vino nuevo, el vino tierno, en odres viejos, porque a causa del proceso de la fermentación, los gases del vino nuevo, ¿qué hacen? Que las paredes del odre se estiren a su máxima capacidad. De manera que un odre que había contenido vino nuevo y se había estirado, si no era usado constantemente, dándole mantenimiento, no era renovado, ¿qué hacía? Envejecía, se secaba, se arrugaba, se agrietaba. No sé cuántos son de la época de oro, pero ¿se acuerdan de los balones de fútbol de hace unos cuantos años, de gajos? No, hombre, aquellos sí eran futbolistas, ahora son puras vedettes. Mire, un balón de esos cocido a mano, de gajos, mojado, era una piedra. Le pegabas y se quedaba ahí y la pierna se te rompía. Pero ¿sabe lo que sucedía cuando ese balón no se usaba, no se le ponía aire? Se hacía duro, era inservible. De tal manera que en esa condición el Señor sabía que ya no podía vertir en él. O sea, los que producían el vino, estábamos hablando de eso, ellos sabían que en un odre así no podían vertir el vino nuevo, porque al expendirse nuevamente a causa de la fermentación, ¿qué hacía? Pues se iba a estallar, el odre se perdía y el vino que le habían vertido también. Pero cuando vertían vino nuevo en odres nuevos, ambos se conservaban, porque el vino comenzaba su proceso de fermentación adecuado y el producto era aprovechado, se estiraba pero aguantaba. ¿Y qué producía esto? Ganancias. Estaban haciendo la producción correcta. Bueno, con esta analogía Jesús estaba enseñando a los discípulos y trataba de hacer comprender a los religiosos que lo escuchaban que cuando ellos recibían la palabra nueva y fresca del Evangelio en un endurecido corazón, a causa de su condición de sequedad y dureza, su odre, su corazón, cuando la palabra era vertida en ellos, al confrontarlos, al fermentar, los hacía estallar, y al rechazarla se hacía infructuosa, se perdía, y el corazón se endurecía más. ¿A causa de qué? De sus costumbres, de sus tradiciones. Porque ya no defendían la ley de Dios, no defendían la palabra de Dios, defendían las tradiciones de los ancianos. ¿Cuántos odres viejos, cuántos corazones endurecidos
rechazan la palabra de Dios, la frescura de la palabra a causa de su sequedad. Llámese la necedad de continuar haciendo su voluntad, aunque saben que desobedecen deliberadamente a nuestro Señor. Bueno, eso los hace estallar. Cuando tú estás confrontando a alguien, cuando tú estás dándole el vino nuevo a alguien, hace que estallen, rechacen la palabra, ¿verdad? Y bueno, se van en contra de todo lo que haga evidente su necedad, su pecado. Y esta actitud de insensibilidad al consejo de Dios hace que la palabra se pierda y su corazón se endurezca más, que no tengan paz. Así es como el maestro pone en evidencia y advierte a los religiosos judíos, duros de corazón, de mente cerrada, como para recibir las enseñanzas del verdadero evangelio necesitaban primero ser limpiados, ser restaurados. Porque hay remedio para un odre viejo. ¿Usted cree que no hay remedio? Sí hay remedio. Mire, le voy a decir cómo se limpiaban los odres que querían ser renovados. Y esto tiene toda una... Vamos a ver la parte espiritual. Imagínense esa bolsa vieja, dura, tiesa. Lo primero que hacía quien quería restaurarlo era meterle una cuchilla filosa para abrirlo por las costuras. La palabra de Dios es una espada afilada de ambos lados. Y primero lo que tenían que hacer era abrir el corazón, empezar a estirar. Para que esto pueda ser posible, tenía que vertírseles aceite de oliva para empezar a ablandar. ¿Qué es el aceite? La representación, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Pero después los tenían que poner a calor. ¿Sabe cuál es el calor? El del sol, nuestro sol de justicia, ahí está. Y el sol empezaba, pues imagínense este sol con aceite, el odre abierto. No, hombre, se empezaba a ablandar, flojito y cooperando, así, bien suave. Pero no nada más era eso, ¿no? Se estiraba perfectamente bien, se ponía sobre una piedra plana, una piedra grande, una roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Y con una piedrecilla, que es la iglesia, a darle, a estirar, a quitar sarro, moho, todo aquello. Limpiar con más aceite, luego más aceite, más sol, más piedra. Es tu corazón, le estoy dando, ¿verdad? Imagínate que es tu corazón. Al principio va a doler y después, mi hermano, a coser con la palabra de Dios, con el consuelo de Dios, con el abrazo de Dios. Y entonces ese odre quedaba renovado y listo para recibir el vino nuevo. Ese fue el trabajo que se hizo en ti, mi hermano, aunque tú no lo creas. El Señor trabajó en tu odre para ser restaurado. Así es como el Señor compara a la humanidad con odres nuevos y viejos, y el vino nuevo con la palabra de Dios. Así que en este pasaje, el odre viejo, ¿qué representa? A los que se aferraban a continuar bajo las ordenanzas de la ley, pero por la comodidad que les representaba, la conveniencia, porque al mismo tiempo ellos defendían sus intereses que dependían también de las tradiciones. Es el mismo odre que en la actualidad se aferra a cualquier tipo de viento de doctrina que le acomode, mientras le permita religiosamente justificar su fe, calmar su conciencia, pero no cambia. Sin embargo, el odre nuevo, ¿qué representa? Al hombre del nuevo pacto, el que renueva su entendimiento con la frescura de la palabra, el que asimila la fermentación, aunque le duela, aunque le ofenda. ¿A cuántos la palabra de Dios les es ofensiva? A todos, mis hermanos. Si no te ofende y no te duele, entonces no está causando ningún efecto, mi hermano. Tienes un grave problema. Si la palabra no te ofende, si la palabra no te duele, si la palabra no te hace sangrar de tristeza, entonces tienes el corazón muy duro. Voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué Jesús dijo que traía vino nuevo cuando los que entienden de vinos saben que el vino añejo es mejor?
Porque un buen vino añejo es el resultado de un proceso de mucha dedicación y de mucho cuidado desde que es nuevo. Por eso, si el vino nuevo no se protege en ese proceso, desde la producción, el envasado, el lugar donde tiene que fermentar, la temperatura ambiente y el tiempo, especialmente, el vino se puede agriar, se descompone y se pierde. Y eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Recibieron la ley de Dios a través de Moisés. Cuando ellos fueron rescatados de Egipto, espiritualmente todos eran odres nuevos, que recibieron el vino nuevo de la palabra, la ley de Moisés, el Pentateuco. Pero con el tiempo, porque el tiempo hace su trabajo, y la ausencia de un proceso adecuado hizo que ese vino se fuese agriando. Odres insensibles, necios, desobedientes a propósito de Dios, que al no conservar su relación con Él, se fueron avejentando, se fueron corrompiendo. Por eso cuando Jesucristo se manifestó en la tierra, lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, porque estaban endurecidos, secos, agrios, amargos. Y cuando el Señor vino con el vino nuevo, el Evangelio de la paz, cuando Él les restablecía, les recordaba la palabra que habían descuidado, ¿verdad? Bueno, al llegar a ese odre viejo con vino agrio, ¿qué cree? Choca. Y los odres estaban estallando. Los sacerdotes, escribas, una gran parte del pueblo estaban tan llenos del vino viejo, el vino agriado de tradiciones, que se habían convertido en odres avejentados, duros, que rechazaban el vino nuevo de Jesús. Es decir, estallaron. De manera que no es extraño que el Padre escogiese para su Hijo una nueva generación de obreros, discípulos, sencillos, humildes, odres nuevos, vacíos de toda la hipocresía del sacerdocio, del sistema religioso corrupto, resistentes, trabajadores, hombres comunes, sí, pero capaces de asimilar el poder de la palabra de Dios, porque estaban vacíos de la levadura religiosa de los fariseos. Y en esos sobres nuevos el maestro pudo echar el vino nuevo de su evangelio, y ellos lo conservaron en toda su pureza para ser transportado a toda generación. ¿Te das cuenta? Ellos, esos odres nuevos, esos conservaron el vino nuevo y lo trasladaron hasta este momento. Y no fue tarea fácil, porque mientras los discípulos recibían gota a gota ese vino nuevo, pues el vino estaba haciendo su función. Ellos estaban también relacionados, o sea, eran judíos, y empezaba a hacer la función, pero su carácter, su sencillez, su humildad les permitía, y aunque la mayor de las veces no entendían, tampoco la cuestionaban. Por eso el Señor les decía: tengan fe, lo que ahora no entienden lo entenderán después. Ustedes aguanten. Y mire, el Señor llenó los odres nuevos hasta el tope. Sus discípulos fueron llenos del Evangelio, todo su ser fue inmerso en el propósito de Dios, y así el vino nuevo comenzó a fermentar en sus discípulos, como también sucederá en nosotros. Pero tenemos que vaciarnos de todo aquello que pudiera evitar creencias, filosofías, costumbres, hábitos, tradiciones. De lo contrario vas a estallar cuando la palabra te confronte. Yo les aseguro que muchos, si no la mayoría, en algún momento hemos estallado por algo que no nos parece de la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Y qué crees que hace el Señor con eso? Mostrarte que necesitas limpiar tu odre. Y así como no se echan perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen, tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, para que no se pierdan tantas cosas. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que discernir? A los odres viejos. ¿Para qué? Para limpiarlos, para ayudarles.
Odre viejo te lo vas a encontrar en todas partes, en la tradición o en un cristianismo desviado. Aquellos que, al haber sido llenos de alguna doctrina adulterada por falsos maestros o una tradición, cuando el Espíritu Santo intenta llenarlos del vino nuevo, lo rechazan. ¿Por qué? Porque están contaminados. Y aunque son creyentes que buscan la palabra, les es difícil aceptar que estuvieron equivocados y retroceden ante la verdad, rechazando el vino nuevo, y se quedan bajo el cobijo del vestido viejo. Y eso es lo más lamentable, porque no reciben la palabra, no aceptan su realidad. Sin embargo, en aquel día lamentarán haber rechazado la luz del Evangelio por preferir una doctrina permisiva, tolerante, a la frivolidad, a la vida mundana, porque eso es lo que hacen las tradiciones, eso es lo que hacen las doctrinas que te desvían. No te sacan del mundo, pero un odre nuevo no se conforma a una religión, a un sistema religioso, un ir y venir a cultos y eventos. Busca la verdad, escudriña la Escritura, renueva su mente día a día para caminar en santidad, en pureza, amor, fe, caminar en esas buenas obras que el Señor le permite andar. Cierta ocasión, al Señor alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esto es en Lucas 13:23. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esfuércese por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no van a poder entrar? Porque se siguen vistiendo en el vestido viejo, mis hermanos, y rechazan el vino nuevo. Y quienes se visten de esa manera religiosa y tradicionalista conveniente, siempre escogerán la puerta ancha, los caminos sin esfuerzo. El camino de la fe, del verdadero cristianismo, requiere esfuerzo, mi hermano, requiere negación, requiere santidad. Sin embargo, las puertas anchas pues te van a conducir a prácticas disfrazadas de piedad, te van a permitir justificar una fe sin arrepentimiento, sin santidad, pero te van a decir que esperes todo lo bueno de Dios. Mi hermano, ese no es el Evangelio. Conclusión: como antaño, existen organizaciones semejantes a las del tiempo de Jesús. Costosos edificios finamente adornados, dirigidos por líderes orgullosos de sus costosas vestiduras, pero solamente son odres viejos envueltos en un viejo vestido y desgastado. En Mateo 23:27 el Señor les dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda impureza. Así también ustedes, a la verdad por fuera se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Está esa parte, ahí está. Pero también vive el paño nuevo, la iglesia con odres nuevos, llenos de la palabra, que obedecen al Señor, que aguantan la fermentación, que van creciendo, así como granito de mostaza. Esa manada pequeña que a Dios le plació dar el reino de los cielos a ellos, ahí están. Los que quieren entrar por la puerta angosta, porque están convencidos que es el único camino para vida eterna. ¿Cuál es nuestro trabajo, mi hermano? ¿Cuál es nuestro trabajo? Llevarlos a toda verdad. Llevarlos a toda verdad. No los juzgues, no los condenes, no los critiques, pero haz tu parte. Compárteles con verdad, con sobriedad y rectitud. No te conformes a ellos. Siembra la palabra de verdad y deja que el Señor haga la obra. Cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, le dijo Pablo a Timoteo. Y sobre todo,
No permitas que la contaminación, no permitas que la corrupción, no permitas que la degradación del mundo te alcance, porque nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y nos envía el Señor a ser luz en este mundo. Así que Apocalipsis 14:4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Los que no se contaminaron. Al hablar de mujeres, de vírgenes, habla los que no se contaminaron con falsas doctrinas, los que no voltearon, los que permanecieron. Por ellos son vírgenes. Por ellos son las doncellas que están esperando al novio, al conservar la pureza del Evangelio. Los que siguen la voz del Cordero a donde quiera que va, los que conocen su voz. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie, mi hermano, y que, como siempre lo hacemos, medites en la palabra que has escuchado. Y si tu odre todavía tiene la mirada puesta en el viejo vestido, si hay algo que te traiga todavía atado a tradiciones, costumbres, hábitos, situaciones, vicios, incluso pecado, que sabes se está contaminando tu corazón, es el tiempo, mi hermano, de reconsiderar tus caminos y tú mismo, en un diálogo personal, en una decisión muy íntima, díselo al Señor. Como les digo siempre, no hagas compromisos, ten convicciones, porque la convicción te va a llevar al compromiso. Así que demos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre, te damos por esta palabra que nos sigue confrontando. Gracias porque nos has transformado en odres nuevos, porque tú nos viste, tú nos conociste y tú tuviste que hacer un trabajo completo en un odre viejo, agrietado, corrupto, sucio, y con tu palabra abriste nuestro corazón, vertiste de tu palabra, vertiste de tu Santo Espíritu y nos alumbraste. De esta manera ahora fuimos cosidos por tu Espíritu Santo, sellados, y seguimos anhelando el vino nuevo para que siga siendo su parte en nuestro corazón. Y aunque nos haga estallar, aunque nos pueda llegar a doler, entender que es el proceso a la madurez. Así que muchas gracias, Señor. Y yo te ruego que a cada uno de mis hermanos le des convicción de su condición, y también que pongas en él ese querer, ese hacer, esos cambios para que caminen conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.